planificación. Ay, ¿qué pasa? ¿Baja conexión de red? No. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí. Buenos días. Bienvenidos al curso Fundamentos Epistemológicos del Psicoanálisis y hoy estamos ya en la penúltima clase, ¿no? Queda esta clase y la siguiente y con estas dos clases vamos a dar finalización a este curso de Fundamentos Epistemológicos. Pero yo ya voy trayendo trabajo para después de la Semana Santa. O sea, es decir, nos quedan esta clase y la semana que viene, ¿no? Y después ya vamos a la Semana Santa. Que no, ese martes no hay clase, nos tomamos vacaciones toda la semana. No, el martes de la Semana Santa. ¿Vale? Bueno, hola, buenos días. Es decir, que no solamente jueves, viernes festivos, sino que vamos a tomar como los niños en el colegio, toda la semana de vacaciones. Y después de Semana Santa volvemos, ¿vale? Entonces, ¿qué cursos hemos planificado? Hola Aida, ¿cómo estás? ¿Qué cursos hemos planificado para después de la Semana Santa? 2, ¿vale? Uno en el horario de 11 a 12, en este horario, y otro en el horario de 12 y cuarto a 1 y cuarto, ¿vale? Entonces, os voy a contar los dos cursos que va a haber y bueno, y luego ya, pues quien queráis, pues ya se abre prácticamente el periodo de inscripción. Yo ya hoy lo voy a empezar a poner en las redes sociales y la publicidad, los flyers van a llegar al final de esta semana y se empezará a repartir por acá. ¿Yo te lo puedo decir ya que me apuntes o Sí, claro, ya quien queráis pues dar continuación, pues os dejo la plaza reservada porque luego ya pues empieza a notarse gente nueva también, entonces bueno, pues para que tengáis vuestra plaza ya guardada. Sí. Entonces, vamos a ver, el curso en este horario de 11 a 12 vamos a hacer lecciones introductorias al psicoanálisis. Son lecciones que no hemos visto todavía porque hemos hecho algún curso previo anterior de lecciones introductorias, pero estas son todas lecciones nuevas de las que en otras ocasiones hemos dejado, no hemos estudiado. Entonces ahora vamos a estudiar esas, ¿vale? Entonces va a ser, aquí tengo ya lo que va a ser el flyer, va a ser del 23 de abril, ¿no? Martes después de Semana Santa, al 25 de junio, ¿vale? Todos los martes de 11 a 12. Y los contenidos van a ser, son 10 clases. Los sueños infantiles, esto no hace falta, la próxima semana los voy a tener, o sea, ya os doy el flyer. La segunda clase, rasgos arcaicos e infantilismo del sueño. La tercera, el simbolismo del sueño, que es muy divertida esta clase. Cuarta, psicoanálisis y psiquiatría. Quinta, la fijación al trauma, lo inconsciente. Sexta, desarrollo de la libido y organizaciones sexuales. 7, puntos de vista del desarrollo y de la regresión. 8, vías de formación de síntomas. 9, el estado neurótico corriente. Y 10, la teoría de la libido y el narcisismo. ¿Vale? Esas van a ser las 10 clases que vamos a ver en este curso. Lecciones introductorias. Y en el horario de 12 y cuarto a 1 y cuarto vamos a seguir trabajando el psicoanálisis de estructuras clínicas y vamos a hacer fobia y paranoia. ¿Vale? Vamos a estudiar la fobia y la paranoia. Eso va a ser el martes de 12 y cuarto a 1 y cuarto. Y bueno, pues a mí me apuntas a los dos y todo, por favor. Sí, te apunto. Pues eso. Primicia, sois los primeros en saber esta noticia, así que tenéis ventajas sobre los demás para inscribiros. Margarita, para los dos. En la red, sí. Una más por aquí. ¿Para los dos? Y también se van a emitir en directo en Facebook, ¿vale? Como siempre. O sea, para los astronautas, que sepáis. ¿Qué has dicho? Perdona. Que se va a emitir en directo en Facebook para nuestros seguidores mundiales que puedan seguir también las clases. Marcela Rodríguez. Marcela Rodríguez. Y yo
para el de lecciones introductorias al Vale. psicoanálisis, Rafael Sánchez. Vale. Hola, buenos días. Nuevos cursos ya para después de Semana Santa, que vamos a comenzar. Ya tenemos las fechas, ya tenemos los temas donde he dejado. Aquí. Van a comenzar el día 23 de abril, es decir, martes después de Semana Santa. La Semana Santa nos tomamos vacaciones, ¿vale? Y después de Semana Santa volvemos. Entonces, igual, vamos a mantener los mismos horarios, la misma estructura, los cursos son gratuitos, como hasta ahora, ¿vale? Entonces, de 10 a 11 vamos a hacer lecciones introductorias al psicoanálisis. 10 lecciones introductorias al psicoanálisis. Es en horario de 10 a 11 y en horario de 12 y cuarto a 1 y cuarto seguimos con estructuras clínicas. Vamos a ver fobia y paranoia, ¿vale? No son seguidas, entonces. Sí, como ahora, de 11 a 12 y luego hacemos un pequeño descanso y de 12 y cuarto a 1 y cuarto. Entonces está abierto ya el periodo de inscripción, los que queráis inscribiros, pues me decís. Y ya os dejo reservada la plaza, porque ya vamos a empezar a moverlo por redes sociales, a enviárselo a todo el mundo para quien quiera anotarse, ¿vale? Bueno, entonces vamos a seguir, y a todos vosotros, que lo vais a poder ver a través de Facebook. Vamos a seguir con el método de la interpretación onírica que estuvimos trabajando el otro día. Y vamos a seguir trabajando hoy porque este es un tema muy importante, ¿no? Hemos mencionado en varias ocasiones que el método se deriva del concepto, ¿no? ¿Qué concepto cuál es? El concepto que sobredetermina el psicoanálisis. El inconsciente. Muy bien. No me lo estoy estudiando, no tengo tiempo. Pero bueno, eso ya es fundamental, ¿no? Muy bien. Entonces, el método se deriva de ese concepto, porque claro, había que de alguna manera poder aprender ese nuevo concepto. ¿Y el método cuál es? Ah, eso. El método de la interpretación de los sueños, ¿no? De la interpretación onírica. Que quiere decir que el inconsciente hay que, ¿no? Porque además luego Freud amplía interpretación-construcción. Es decir, que el inconsciente no es que esté ahí esperando a que nosotros lleguemos, está escondido y entonces nosotros vamos a correr una cortina y vamos a encontrar el inconsciente. No, es una producción. Hay que producirlo, hay que construirlo y para eso hay que hacer un trabajo de interpretación. Y el trabajo de interpretación implica una técnica, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a producir el inconsciente? ¿Os acordáis de cuál es la técnica? Asociación libre. En transferencia, ¿no? Asociación libre en transferencia. Muy bien, chicos estudiosos. Entonces ya la asociación libre es que el paciente va a tener que hablar, que tiene que hacer un trabajo, que el trabajo no lo hace el analista realmente, ¿no? El trabajo lo hace el paciente. Claro, esto resulta difícil de comprender. Dice, encima de que yo le tengo que pagar a usted y yo tengo que hacer el trabajo. Pero bueno, ¿qué es esto, no? Pero claro, es el que hace el trabajo porque es el que viene, es el que habla, es su vida, ¿no? Es su relato, Pero el psicoanalista hace algo, ¿no? Bueno, hace una parte del trabajo, pero quien hace el trabajo importante, ¿no? Es el paciente, es el que habla, es el que cuenta, es su vida, ¿no? Para el psicoanalista también es su trabajo, ¿no? Porque él es una pieza fundamental en la máquina del psicoanálisis. Y necesaria, ¿no? Sin el psicoanalista, por eso es asociación libre en transferencia, ¿no? Sin el psicoanalista no hay psicoanálisis, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, confunde esto de que el psicoanálisis produce autoconocimiento y autotransformación con pensar que es una cosa que uno hace consigo mismo, ¿no? Y no es así. No es que cuando uno está consigo mismo y piensa, eso no es pensamiento, ¿no?
Eso no se sabe qué es. Puede ser hasta rumiación obsesiva, ¿no? Puede ser cualquier cosa, no sabemos. Siempre es con otros, ¿no? Siempre necesitamos a los otros para cualquier cosa. Desde que nos levantamos por la mañana y damos a la luz y encendemos la luz en nuestra habitación, ya ha hecho falta una cadena de trabajadores, una serie de, ¿no? de funciones sociales para que la luz se funcione, ¿no? En nuestras casas. Y son funciones que están ocupadas por personas. Bueno, pues lo mismo en el psicoanálisis. Hay una función, que es la función del psicoanalista, que está ocupado por un trabajador, pero que no es tampoco exactamente una persona, como dijimos, porque en el momento que ocupa una función, es una función, ¿no? Es como, pero si vais a pensar, cualquier función social debe ser así, ¿no? El alcalde de un municipio no puede ser fulanito de tal. Cuando ocupa una función, es el alcalde de ese municipio. No puede tener preferencias, no puede tener gustos, no puede tener, ¿no? Recuerda, el cirujano va a operar a un paciente. Y si cuando opera al paciente se acuerda de que su mujer lo engañó con otro, pues le puede cortar al paciente cualquier vena, cualquier arteria, y ¿no? Quiero decir, en el momento que está en la función no recuerda nada de su vida, no tiene afectos, no tiene sentimientos, porque si no, puedes estropear el trabajo, ¿no? Eso, por ejemplo, se ve muy bien cuando comparamos un profesional, un joven profesional o un sabio ya dentro de una profesión, ¿no? El joven se equivoca más. ¿Por qué? Porque está pensando, a ver, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo debería hacerse? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Cómo le dice la teoría? ¿No? Mientras que el sabio ya lo tiene, el saber lo tiene interiorizado, lo tiene hecho carne, ¿no? Se ha hecho con ese saber, no tiene que pensar, entonces comete menos equivocaciones, ¿de acuerdo? Está más en la función, está más en la escucha del otro, ¿no? Entonces el psicoanalista es una función, no puede recordar nada de su pasado, no puede tener sentimientos cuando ocupa la función. Si esto sucede, se sale de la función, pierde la función del psicoanalista, ¿no? O sea que no puede tener empatía hacia el paciente. Tampoco, empatía, claro. Porque eso, lo de la empatía tiene más que ver con lo que se ha hablado en algunas ocasiones de la contratransferencia, ¿no? Del analista. Porque estamos diciendo, la técnica es asociación libre en transferencia. Es decir, que el que va a poner los sentimientos en juego, el que va a poner sus afectos en la relación es el paciente, ¿no? Pues el psicoanalista tiene que ser muy puro en el sentido de que sus afectos y sus sentimientos no pueden mediar, no deben mediar, porque no es su psicoanálisis. Para eso ya tiene él su hora con su psicoanalista para ir a hablar y poner en juego sus afectos y sus cosas personales, pero no con el paciente, porque es el paciente el que paga, es su tiempo de sesión y es el que viene a psicoanalizarse. Ya, pero quiero decir que si el paciente está muy angustiado, está muy mal, no puede compadecerse del paciente ni nada, ¿no? Claro, el compadecimiento es un sentimiento, primero, es un sentimiento que no procede tener sentimientos, es que el psicoanalista tenga sentimientos en el análisis, pero además el compadecimiento es un sentimiento que al otro le impide la transformación, ¿no? Porque está angustiado, pero viene al psicoanalista para transformarse, para salir de esa angustia o para poder manejar su angustia de alguna manera, porque la angustia, siempre hay angustia, ¿no? Es vital, hay una angustia que digamos que es normal, sana, la angustia vital, la angustia de la creación, ¿no? Antes de escribir un poema se siente un poco de angustia, antes de pintar un cuadro se siente angustia, antes de una reunión importante con un cliente se siente angustia, y es una angustia, digamos, preparativa para el acto.
Cuando la angustia se hace síntoma, cuando la angustia se siente, cuando la angustia no te deja vivir, cuando la angustia no te deja respirar, te da un ataque de angustia, eso ya es un padecimiento, ya eso es un síntoma. Entonces, el analista va a ayudar al paciente a psicoanalizarse para precisamente poder convivir, poder manejar su angustia de tal manera que no sea un síntoma, ¿no? Sino que sea parte de su proceso vital que pueda articular, que pueda manejar, ¿no? Entonces, la compasión, pero tanto para la angustia como para cualquier otra enfermedad o síntoma, la compasión lo que hace es frena al otro. El psicoanalista dijimos que cuando el paciente llama por la puerta, aunque sea el paciente de los lunes a las 5, ¿no? Siempre es el paciente, pero cada día es un nuevo paciente. No le puede esperar diciendo, ay, mira, la sesión pasada me contó no sé qué, seguro que hoy, no. Es un paciente nuevo, viene, no sabemos quién es. Es fulanito de tal, ¿vale? Pero a ver de qué nos habla hoy. Porque esa es la transformación. Ahí hubo interpretación. Cuando el paciente viene y ha cambiado su discurso, habla de otra manera, habla de otra cosa, entonces ahí decimos, hubo interpretación. Porque la interpretación también es inconsciente para el analista, dijimos, no solo para el paciente, sino que también puede ser inconsciente para el psicoanalista. Y además, a veces es una frase y a veces es un acto que ha acontecido en la transferencia, en el cuerpo de la transferencia. ¿Veis? Por eso la transferencia es fundamental, es parte de la técnica, porque va a ser en esa relación con el analista donde el paciente va a poner sus afectos, va a poner sus recuerdos del pasado, pero ¿cómo? Ahora se ponen en juego en presente. Y en vez de en la relación de esas figuras importantes para el paciente en el pasado, bien sean los padres, los tíos, los abuelos, los amigos, de cualquier figura importante del pasado, ahora se va a poner en juego en la relación con el analista. Porque lo que sucede en la relación transferencial, y es lo que el analista ahora va a ir interpretando, porque va a suceder frente a sus ojos, frente a su escucha, en esa relación con el paciente, es algo que el paciente no puede recordar como tal. No puede definirlo en una frase. Ay, pues cuando era pequeño me pasó esto. No, es inconsciente. Lo vamos a tener que interpretar. No está. Están los efectos de eso, pero como es inconsciente no está tal cual, no tiene la frase, no está olvidado, ¿no? Entonces, pero lo actúa. No lo puede decir, pero lo actúa. Eso es lo inconsciente, ¿no? No podemos hablar de ello, no podemos ponerlo palabras, pero lo actuamos en nuestra vida. Claro, gracias a la técnica del psicoanálisis, gracias a la asociación libre en transferencia, el paciente lo va a actuar ahora en la relación analítica. Entonces, el psicoanalista debe ser una función pura en el sentido de que está en escucha, atención flotante, que se dice en el psicoanálisis, ¿no? Que es otra escucha también, es decir, no nos interesa tanto el discurso del paciente o lo que va contando el paciente de su vida, o si es verdad o no es verdad, o si es lógico o no es lógico, o corregir al paciente. Es decir, no, pero hombre, ¿cómo me dice eso? Eso no tiene lógica ninguna. Eso no tiene sentido. O vaya tontería, pero ¿cómo se asusta usted de eso? Si es una tontería. No. El psicoanalista escucha y va viendo cómo el relato del paciente se va encadenando. Cómo se van asociando esas ideas, ¿no? ¿Y todo eso qué es? Son ideas latentes, ¿no? Ideas latentes. Viene y te cuenta un sueño. El sueño, eso es el contenido manifiesto. Es lo que recuerda del sueño. Tampoco es lo que ha soñado, exactamente. Ya es lo que recuerda de lo soñado. Ya ha habido una transformación de materia natural a materia prima. Como el árbol era
Un árbol, eso era materia natural, pero cuando llega el carpintero llega la madera talada del árbol. Ya le han quitado la corteza, han talado la madera, eso es la materia prima. Hubo un primer proceso de transformación de la materia. Lo mismo en el sueño. Hubo un primer proceso de transformación desde el sueño soñado al sueño contado. Entonces, llega con el sueño contado y ahora le vamos a pedir que hable. O a veces no hace falta ni pedírselo. Después del sueño va a seguir hablando. Todo lo que va a hablar después del sueño tiene que ver con el sueño. Esa asociación libre sobre el sueño. ¿Vale? Entonces, el analista va escuchando. Escucha cómo se va encadenando todas esas ideas. A ver dónde nos llevan. Sin importar si se aleja del sueño. No nos importa. No nos importa, no es que, uy, ¿dónde está? ¿Dónde va ahora? ¿De qué me está hablando? No tiene nada que ver esto con el sueño. Sí tiene que ver. Sí tiene que ver. Y cuando se produzca la interpretación, vamos a ver cómo estaban todas esas ideas latentes que ha ido hablando a raíz del sueño, cómo estaban sobredeterminadas por lo inconsciente. Por esto que acabamos de interpretar, ¿no? Es decir, la sobredeterminación inconsciente afecta también a la producción de las ideas latentes. Lo inconsciente está produciendo los contenidos preconscientes y los contenidos conscientes. Esto es una revolución. Esto es una revolución que nos trajo Freud. No es que el centro de nuestra conciencia, o sea, el centro de nuestro aparato psíquico no sea la conciencia. Ya nos dice Freud, el centro del aparato psíquico no es la conciencia. El centro del aparato psíquico es inconsciente. Es lo inconsciente. Y además, no solo eso, sino que el inconsciente produce la conciencia. Produce el preconsciente, produce las ideas latentes, produce el sueño manifiesto. En el sueño manifiesto ya ha habido un gran trabajo real del sueño, lo que llamamos trabajo real del sueño. Es decir, el sueño ha tomado toda una serie de materiales. Ha tomado el resto diurno, toma algo del día anterior, ¿no? O de 2 días anteriores. Si pensáis en alguno de vuestros sueños lo vais a ver claramente, ¿no? Y con estos materiales, el resto diurno y otra serie de representaciones psíquicas, hace un sueño, forma un sueño con un trabajo, que es el que llamamos el trabajo del sueño, trabajo real del sueño, con una serie de operadores inconscientes. La condensación, el desplazamiento, el cuidado de la representabilidad, la elaboración secundaria, una serie de procesos psíquicos inconscientes y da lugar a un producto, el sueño manifiesto. Ahora nosotros vamos a partir de ese sueño manifiesto y vamos a pedirle que asocie libremente y vamos a reconstruir esas operaciones, porque no podemos abrirle la cabeza al soñante y ver cómo, a ver cómo se ha hecho el sueño. A ver cómo se ha hecho. Ah, mira, ha puesto un poquito de aquí hay condensación, aquí hay... No, es algo que tenemos que reconstruir. Tenemos la teoría para poder reconstruir esas operaciones. Y así llegamos a la interpretación. ¿Vale? Entonces, como estamos en el capítulo del método, os voy a leer el sueño que Freud toma para mostrarnos en la interpretación de los sueños cómo es el método, cómo se ha de interpretar un sueño, ¿vale? Y este sueño es el sueño de Irma, muy famoso, ¿no? ¿Habéis escuchado? Vamos a poner un libro. Este es el libro de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, con todos sus capítulos donde nos describe perfectamente el funcionamiento del aparato psíquico. En este libro se funda, como hemos dicho muchas veces ya, el concepto inconsciente, el método y la técnica. Y nos describe cómo funciona el aparato psíquico.
Bueno, la primera descripción del aparato psíquico, de su funcionamiento y del inconsciente es en este libro. Después, en toda la obra de Freud, va a ir complejizando y va a ir articulando todo el funcionamiento del aparato psíquico, pero aquí ya está todo, ¿vale? Entonces, el sueño de Irma es un sueño que el propio Freud soñó y que nos describió para mostrar cómo se interpretaba un sueño. Es decir, se tomó de ejemplo un sueño propio, ¿vale? Entonces dice, este es un sueño que él sueña del 23 al 24 de julio de 1895, esa noche. Y dice, un amplio hall, estoy en un amplio hall, muchos invitados a los que recibimos, entre ellos Irma, a la que me acerco enseguida para contestar, sin pérdida de momento, a su carta y reprocharle no haber aceptado aún la solución. Le digo, si todavía tienes dolores, es exclusivamente por tu culpa. Ella me responde, si supieras qué dolores siento ahora en la garganta, el vientre y el estómago, siento una opresión. Asustado, la contemplo atentamente. Está pálida y abotagada. Pienso que quizá me haya pasado inadvertido algo orgánico. La conduzco junto a una ventana y me dispongo a reconocerle la garganta. Al principio se resiste un poco, como acostumbran hacerlo en estos casos las mujeres que llevan dentadura postiza. Pienso que no la necesita. Por fin abre bien la boca y veo a la derecha una gran mancha blanca y en otras partes singulares escaras grisáceas cuya forma recuerda al de los cornetes de la nariz. Apresuradamente llamo al doctor M, que repite y confirma el reconocimiento. El doctor M presenta un aspecto muy diferente al acostumbrado. Está pálido, cojea y se ha afeitado la barba. Mi amigo Otto se halla ahora a su lado y mi amigo Leopoldo percute a Irma por encima de la blusa y dice: tiene una zona de macidez abajo a la izquierda y una parte de la piel infiltrada en el hombro izquierdo. Cosas que yo siento como él a pesar del vestido. M dice: no cabe duda, es una infección, pero no hay cuidado, sobrevendrá una disentería y se eliminará el veneno. Sabemos también inmediatamente de qué procede la infección. Nuestro amigo Otto ha puesto recientemente a Irma, una vez que se sintió mal, una inyección con un preparado a base de propil, propilena, ácido propiónico, trimetilamina, cuya fórmula veo impresa en gruesos caracteres. No se ponen inyecciones de este género tan ligeramente. Probablemente estaría además sucia la jeringuilla. Ese es el sueño de Irma, ¿no? ¿Vale? Ese es el sueño manifiesto que cuenta Freud. Bueno, a partir de aquí nos va a mostrar cómo se analiza un sueño, ¿no? A todos os invito a que leáis este capítulo del método de la interpretación onírica del libro La interpretación de los sueños. Es ese, ¿verdad? El libro es ese. Es este, sí. Interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños. Y dentro de la interpretación de los sueños está el método de la interpretación onírica, que es el primer capítulo con el que él abre el libro. Ya nos expone lo primero, el método, antes de hablarnos del concepto, ¿no? Bueno. Porque ya habíamos dicho que este es un texto de exposición, que cuando ya escribe la interpretación de los sueños él ya tiene todo forjado, ya sabe del concepto inconsciente, ¿no? Aunque aquí es donde se expone. Ya está construido el complejo de Edipo, ya se ha investigado y ya se ha construido, ¿no? Porque hasta 1900, hasta el libro de la interpretación de los sueños, tampoco estaba descrito el complejo de Edipo. ¿Os acordáis? Se hablaba del trauma en los historiales de la histeria, ¿no? Todavía Freud quería buscar como en la realidad algo que justificara esos síntomas. Todavía creía que dejando a las pacientes hablar iban a poder llegar por sí solas
a hablar de aquel hecho, ¿no?, que había sido olvidado, pero que podía ahora hacerse consciente mediante la hipnosis, al principio, antes de utilizar el análisis, el psicoanálisis, ¿no? Todavía Freud, antes de 1900, pensaba eso, que dejándoles hablar iban a llegar a recordar lo que les había pasado. Después de 1900 ya nos dice, no, mira, lo que les ha pasado y nos ha pasado a todos es el complejo de Edipo, que es la entrada del sujeto en el lenguaje, ¿no? Y este proceso de humanización por el que pasamos de ser animalitos, cachorros animales, a seres humanos, sociales, hablantes, ¿no?, pues tiene una serie de vicisitudes, ¿no? Y cómo cada uno se las arregla, digamos, qué posición va ocupando en esa serie de vicisitudes del complejo de Edipo, va a dar lugar a nuestra posición psíquica, a nuestra estructura psíquica frente al complejo de Edipo, que se va a repetir, va a tender a repetirse a lo largo de nuestra vida, a no ser que uno haga un trabajo de transformación. Ese trabajo de transformación, ¿cómo se hace? Con el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque lo que constituye nuestra posición psíquica en nuestra vida es inconsciente. Es una sobredeterminación inconsciente. ¿Y cómo sabemos de ella? A través de los sueños, ¿no? Son un producto de lo inconsciente mientras dormimos. A través de los lapsus, son un producto del inconsciente cuando hablamos, ¿no? A través de los síntomas, que también son un producto del inconsciente, que ya hemos visto que el inconsciente busca su exutorio, busca su salida de alguna manera. Cuando la represión, ¿no?, dificulta la expresión de lo inconsciente, que lo único que quiere el inconsciente es expresarse, es lo único que aspira, no quiere otra cosa, ¿no? Los deseos sexuales infantiles y reprimidos lo único que pretenden es expresarse, satisfacerse, transformar, pero todo en el aparato psíquico está organizado para que esto no sea así, para impedirlo, ¿no? No solo en el aparato psíquico, también a nivel social. Está todo constituido para que no vaya cada uno por ahí satisfaciendo sus deseos sexuales infantiles, porque si no sería un caos, ¿no? Si cada uno se comportase de una manera infantil, no respetaría ninguna norma, no respetaría ninguna ley, ¿no? Porque el niño tiene un momento inicial de su constitución psíquica que es amoral. No está formado el aparato psíquico, no tiene moral, no tiene una instancia en su aparato que le diga esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto está bien, esto está mal. No, todo vale para el niño. Está aprendiendo, ¿no? Se está constituyendo como un humano, pero en el adulto no es así, no todo vale, ¿no? Entonces va a ser en esa relación también con la ley, con el no todo vale, no todo está permitido, no se puede todo, ni cualquier cosa, ni en cualquier momento, ¿no? Es decir, ¿eso qué tiene que ver? ¿Eso que incluye en el aparato psíquico? Principio de realidad. Principio de realidad que junto con el principio del placer, que sería el que viene a funcionar en lo inconsciente, principio del placer, ¿no? Bueno, pero tienen que estar los dos, tienen que estar principio de realidad, principio de placer, que los dos van a trabajar siempre para satisfacer el deseo sexual infantil reprimido, ¿no? Porque el principio de realidad te viene a decir, no, ahora no se puede, espérate un poquito, ¿no? O tienes que hacer, quiero ser médico, pero no me apunto a la facultad de medicina. Entonces el principio de realidad te dice, para ser médico tienes que matricularte en medicina, tienes que ir a las clases todos los días, tienes que estudiar después de clase y te tienes que presentar a los exámenes
y aprobar los exámenes, ¿no? Todo eso es principio de realidad. Es decir, ese deseo que tienes de ser médico se va a satisfacer, pero haciendo todo ese trabajo, ¿no? Realidad. Realidad. En psicoanálisis, del deseo inconsciente vamos a saber, pero haciendo un trabajo, realidad, ¿no? Haciendo un trabajo. ¿Y cuál es ese trabajo que hace el paciente? Hablar con el psicoanalista en transferencia y asociación libre, es decir todo lo que se le ocurre, todo. Que hay cosas que no va a decir, eso ya lo sabemos, porque hay una represión, hay una censura psíquica que forma parte del aparato y que va a estar sí o sí, ¿no? Eso ya lo sabemos, contamos con eso. Va a haber resistencias que son efecto de esa censura. Va a haber resistencias en el proceso analítico, que va a haber días que llegue tarde, va a haber días que no venga, va a haber días que viene y se queda en blanco y no puede asociar, va a haber días que viene y dice que no se le ocurre nada, o que se le ocurre una frase y no la dice y te la dice 3 días después. Bueno, eso es resistencia en el análisis, ¿no? A todo el mundo le pasa. Es algo con lo que el método cuenta, ya tiene en cuenta el método, ¿vale? Con eso sí lo incluye. Lo que no incluye es esa otra censura que no es inconsciente, la censura voluntaria. Eso ya, el psicoanálisis no puede hacer nada con eso, ¿no? Si no habla porque no quiere hablar, pues entonces hay que decirle, si no habla no se puede psicoanalizar, ¿no? Es parte de la técnica el hablar libremente. Por eso hemos dicho ya en varias ocasiones que es necesaria la participación voluntaria del paciente, del psicoanalizando, porque es un trabajo que tiene que hacer él o ella. No lo puede hacer nadie, no lo puede hacer el analista por él, no lo puede hacer su papá, no lo puede hacer su mamá, no lo puede, a no ser que sea un niño de 2 años, 1 año, entonces sí, lo tiene que hacer su papá porque el niño no lo puede hacer, no está todavía preparado para poder hacerlo, lo tienen que hacer sus padres, porque lo que le pasa tiene más que ver con sus padres que con él, en un niño, ¿no? Pero en un adulto no. Y nadie puede hacer el trabajo por nosotros, ¿no? No podemos esperar que el trabajo que no estamos dispuestos a hacer nosotros venga otra persona a hacérnoslo. No estamos dispuestos a hacerlo nosotros. ¿Quién va a hacer eso? ¿No? Por nosotros. Bueno. Bueno, entonces, vuelve a redefinir Freud el campo psíquico. Dice, psíquico no es ni todo lo que se habla, ni todo lo que no se conoce, sino que el inconsciente del que se va a ocupar el psicoanálisis, del psiquismo, de lo psíquico, de lo que se ocupa el psicoanálisis, es del inconsciente reprimido. Reprimido. ¿Vale? Porque el inconsciente es más que el inconsciente reprimido. Está el inconsciente reprimido, que son esos deseos sexuales infantiles, que decimos que es una condición reprimirlos para hacernos sociales, para hacernos humanos, para hacernos hablantes, pero también es verdad que ese mismo inconsciente reprimido sexual, infantil, es el que produce el 100% de las enfermedades psíquicas, como decíamos el otro día, y más del 50% de las enfermedades orgánicas. ¿Vale? Y todas las inhibiciones que tenemos, nuestras inhibiciones funcionales, todo, ¿no? De ese inconsciente es del que se ocupa el psicoanálisis. Porque después hay muchos fenómenos inconscientes, ¿no?, que el psicoanálisis no se ocupa de ellos, ¿no? Como decíamos, mencionado alguna vez también, la telepatía, por ejemplo, ¿no?, que también son cuestiones que se producen inconscientemente. Eso existe, ¿no? Sí.
pero no tiene que ver ya ni con las enfermedades psíquicas ni con los padecimientos, ¿no?, orgánicos. Entonces, ese inconsciente del que se ocupa el psicoanálisis va a ser sexual, ¿no? Como dice, como indica la palabra trimetilamina del sueño de Freud, ¿no? ¿Pero qué relación hay entre ese compuesto químico y la sexualidad? Vamos a ver. Porque todo el sueño de Freud, claro, toda la interpretación del sueño de Irma nos habla de eso, ¿no? Nos habla del inconsciente reprimido y de cómo Freud está descubriendo la interpretación que viene a hacerse finalmente después de la asociación libre que hace Freud, a la raíz de todo ese sueño, es como él estaba descubriendo algo que no era consciente, ¿no? Iba más allá de su conciencia, algo que tampoco le agradaba estar descubriendo. Al psicoanalista. A Freud, que es el soñante en este caso, ¿no? Él se expone como soñante para ver cómo se analiza un sueño, ¿no? Y él dice, ¿no?, como interpretación final, que estaba descubriendo algo que ni a él le gustaba, que a la humanidad no le estaba gustando lo que él estaba descubriendo, que era el inconsciente. Este sueño que has contado es el sueño de Irma, ¿no? Que lo vamos a ver el análisis. Bueno, no vamos a ver el análisis en este curso porque estamos hablando del método, ¿no? Pero por eso os invito a que os leáis el capítulo del sueño de Irma. Pero la interpretación que él decía era, estoy descubriendo algo que a la humanidad no le va a gustar, ¿no? Que ni siquiera a mí me gusta lo que estoy descubriendo. ¿Y qué fue lo que descubrió? El inconsciente. Qué maravilla, pues eso es maravilloso, ¿no? Bueno, a la vez sí. Entonces dice, base sexual, como bien lo indica en el sueño la palabra trimetilamina con luminosidad, el final del sueño, ¿no? Que pensamos que es una fórmula química, nitrógeno, el nitrógeno de 3 valencias, 3 carbonos y después el carbono que tiene 4 valencias, que le dan 3 valencias libres, ¿no? Pero al mismo tiempo es la sustancia sexual de la que le había hablado su amigo Flies. Flies ya le estaba hablando de una sustancia sexual, lo decía así, ¿no?, cuando se carteaban. Ya están sospechando la influencia de la sexualidad. Cuando Freud soñaba esto en 1890 y pico, no había escrito la interpretación de los sueños, estaba tratando a las pacientes histéricas, pero ella estaba sospechando la intervención de la sexualidad en la producción de la histeria, de las enfermedades neuróticas. Es decir, que después de ubicar todos los sentidos posibles al sueño, el sueño queda mostrando como sus sentidos en realidad no tener ninguno, a menos aquel que indicaría la posibilidad de que una sustancia sexual, el deseo sexual reprimido, pudiera expresarse en estas manifestaciones que en la interpretación psicoanalítica parecen desordenadas, ¿no? Tú lees el texto del sueño de Irma y no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Bueno, más allá de que es el sueño de un médico que ha soñado con una paciente y con lo que las cosas que le decía a esa paciente, pero él no encontraba ningún sentido a este sueño, ¿no? ¿Pero el sueño era de Freud o de Irma? De Freud. Vale. Es un sueño de Freud con Irma, que era su paciente. Se llama el sueño de Irma porque es la protagonista del sueño de Freud, ¿vale? Que también ahí va explicando cómo se producen las condensaciones, los desplazamientos, como en la figura de Irma había 3 mujeres. Eso estaba Irma, estaba también la mujer de Freud y había también otra paciente de Freud. ¿Cómo pudo penetrar Freud en su inconsciente? Bueno, es un genio, ¿no? Pero... No, es un trabajador. Freud era muy trabajador, muy trabajador. Muy superdotado, porque no es fácil, no dices que es imposible penetrar en nuestro inconsciente. No era un superdotado, era un hombre que estaba investigando justo los fenómenos psíquicos, estaba estudiando la histeria con las herramientas que tenía hasta ese momento, que eran
la hipnosis, la catarsis, que era lo que él había aprendido con sus maestros, con Charcot, con Breuer, ¿no? Y que se daban ciertas circunstancias en el campo de las ciencias, se habían producido ciertos conceptos teóricos que él tomó para estudiar eso que estaba estudiando él, que eran los fenómenos psíquicos, ¿no? Y gracias a ese trabajo teórico produjo un nuevo concepto teórico, el concepto de inconsciente. Entonces, ahora, en la interpretación de los sueños, utiliza ese concepto como instrumento de trabajo, ¿no? E ingresa en un nuevo campo, ¿no? Ingresa en el campo de exposición, expone lo que él ha descubierto, ¿no? El concepto, trabajo teórico. Y ahora entonces va con un sueño suyo y va a utilizar el concepto de inconsciente, lo va a utilizar como instrumento para analizar un sueño suyo. Es decir, en vez de poner el de un paciente porque lo va a publicar, Freud era muy cuidadoso con esas cosas y, por ejemplo, el caso Schreber lo publica después de que ha fallecido la persona, ¿no? O el caso, o el psicoanálisis del presidente Wilson, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, lo publica después de X años de que ya ha fallecido el presidente y su mujer, ¿no? Entonces, él toma un sueño suyo para no comprometer a nadie. Se compromete él, porque en la asociación libre de ese sueño, las cosas que cuentan, ¿no? Él cuenta también, habla de una paciente a la que le habían administrado cierta sustancia que en ese momento se consideraba inocua o beneficiosa y eso perjudicó a la paciente. Él cuenta, en su asociación libre cuenta muchas cosas que también le comprometen, pero quería mostrar, no es para saber de la sexualidad de Freud o del deseo reprimido de Freud, no era para eso, era para mostrar cómo se interpreta un sueño, cuál es el método de interpretación de los sueños. ¿Vale? Él cuenta porque es que es la única manera, es asociación libre en transferencia. Es decir, que si no hay asociación libre del paciente no se puede interpretar el sueño. No hay genio, no hay superdotado, no hay... Bueno, ahora con el tema de los extraterrestres nos dicen que sí, que hay personas que son iluminadas por los extraterrestres, pero no que sean superdotadas, sino que están en comunicación con los extraterrestres y los extraterrestres les dan ciertas claves para poder entender a los humanos. Pero, ¿veis? Ya ni siquiera es una superdotación, no, es una comunicación con alguien que le da cierta información para poder entender. ¿Vale? O sea que no es ni una cuestión, es una cuestión material, materialista. El psicoanálisis es materialista. No es mágico, ni místico, ni divino, ni religioso. No, ciencia materialista, epistemología materialista. Estamos estudiando, ¿no? Son las ciencias materialistas, son ciencias de efectos. Parten de los efectos materiales de ciertos procesos de trabajo, como es el proceso psíquico. El psiquismo hace un trabajo y nosotros partimos de los efectos materiales directos en la vida del paciente. Un sueño es uno de esos efectos, pero también es un síntoma. También es que se lleva fatal con sus padres, o se lleva fatal con su mujer, o no puede relacionarse con sus hijos, hace años que no se habla con ellos, o lo que sea. Son efectos en la realidad material del paciente, que el inconsciente no se ve, es incorpóreo. Es un concepto, como el número 4, como el número 3, es un concepto. Pero, sin embargo, los efectos del inconsciente sobre nuestra vida son materiales. ¿Se entiende esto? Entonces, hasta que no lo interpretemos, el deseo inconsciente es incorpóreo, es insabido. Cuando lo interpretamos, le damos cuerpo, le ponemos ya palabras, le ponemos una frase. Eso es la interpretación del psicoanalista. Es las palabras, son los representantes simbólicos de eso que le pasa al paciente. ¿Vale? Y solo es por interpretación, por medio de ese trabajo de la interpretación que vamos a poder producir el inconsciente. Método de interpretación. El psicoanálisis es una disciplina científica y tiene la rigurosidad de toda disciplina científica. Las disciplinas científicas son rigurosas, en el sentido de que hay que trabajar con rigor dentro de una ciencia,
Con rigor, ¿qué significa? Dentro de los límites de esa ciencia, que en el psicoanálisis los límites los marca, los delimita el concepto de aparato psíquico, y con el método y la técnica propia de esa ciencia. Si no trabajas con la técnica de psicoanálisis, no estás haciendo psicoanálisis. Si no trabajas con el método psicoanalítico, no estás haciendo psicoanálisis, estás haciendo otra cosa. Si no haces trabajo, no haces práctica teórica de psicoanálisis, tampoco es psicoanálisis, porque ya la práctica sin práctica teórica se desvió. Incluso en muchas escuelas psicoanalíticas, muchas escuelas que se decían psicoanalíticas. Si el psicoanalista no se psicoanaliza, no es psicoanálisis tampoco lo que hace. No sabemos lo que es. ¿Veis que es riguroso? Es la rigurosidad de una disciplina científica. Entonces, como Freud dice en la interpretación de los sueños, todo sueño tiene sentido, todo sueño, después de ser interpretado. Antes de ser interpretado, pues no le encontramos sentido. O le podemos interpretar como cada uno, si es un jugador, dice, uy, pues tengo que echar a la lotería hoy, voy a jugar al 9 porque en el sueño aparecía un 9, ¿no? Lo interpreta según su ideología, ¿no? Si es un melancólico, pues interpreta el sueño como, ay, alguien se va a morir, o alguien le va a pasar, o me va a pasar algo fatal, soy una porquería, mira, ¿ves lo que sueño? ¿No? Si está angustiado, pues lo va a interpretar de otra manera, pero, ¿veis? Ya, para hacer una interpretación psicoanalítica tenemos que aplicar método y técnica, no hay otra. Y ahí vamos a encontrar el sentido psicoanalítico de ese sueño, la interpretación del sueño, que siempre va a tener que ver con un deseo sexual infantil y reprimido, con esos deseos sexuales que en nosotros están reprimidos o tuvieron que reprimirse para hacernos sujetos sociales, para hacernos humanos, para humanizar. Y partimos de la base que el deseo sexual, que la sexualidad no es solamente la genitalidad. Y tú dijiste que, bueno, que la sexualidad es un concepto de relación interpersonal con las personas, más o menos, ¿no? Claro, la sexualidad es todo aquello tocado por la palabra. Por eso. Claro, porque si solamente, yo cuando lo comentas, si yo solamente me baso en que todos los problemas radican en eso, no lo comprendo mucho. Entonces, claro, lo comprendería más de esta otra forma, ¿no? Que se llama sexualidad, pues, bueno, prácticamente a todas las relaciones con las personas. Todo lo tocado por la palabra en el humano es sexual. Es sexual la genitalidad, claro, pero también es sexual la forma en que maneja el dinero. Es sexual la forma en que se relacionan las personas. Es sexual la forma en cómo va al baño. Es sexual cómo trabaja. ¿Ves? Todo lo tocado por la palabra, ¿no? La sexualidad va más allá de la genitalidad. La sexualidad va más allá de la sexualidad adulta. También hay sexualidad infantil, que es otra sexualidad. Porque el ser humano es la única especie animal, ¿no? Somos una especie animal, claro, que nos hemos humanizado, nos hemos civilizado, sí, ¿no? Somos de género animal, claro. Claro, pues es la única especie que su sexualidad se produce en dos tiempos. Sexualidad infantil, sexualidad adulta, separado por un periodo de latencia. Y eso es lo que hace que adquiramos el lenguaje, que seamos seres hablantes. ¿Vale? Y es decir, la sexualidad adulta va a ser a condición de reprimir la sexualidad infantil. Bueno, es decir, no hay psicoanálisis sin asociación libre del paciente. Esto se refleja muy bien en un chiste que cuenta Freud, ¿no? Dice, llama a la casa de Freud un paciente y le dice, el doctor Sigmund Freud, y Freud le pregunta, ¿y a usted qué le parece? ¿Cuál es el sentido del chiste? Porque yo no lo he captado. Que sin asociación libre del paciente no hay psicoanálisis, ¿no? Le dice, llama al timbre, el doctor Sigmund Freud, y Freud le pregunta, ¿y a usted qué le parece? Bueno, a mí me ha hecho gracia, pero tampoco, si él no conoce al doctor Sigmund Freud, nomás que pregunte por él, ¿no? Bueno, sí, pero no es tanto la pregunta, sino la respuesta.
lo que nos pretende hacer ver el Claro, ¿y a usted qué le chiste. parece? Lo que me parece que quiero hablar con el señor Semifro. Bueno, pues pero eso ya ves, ya es asociación libre. ¿A usted qué le parece? Es una invitación a que el otro hable, no es darle respuestas en psicoanálisis, es que construya sus propias respuestas, porque no hay respuestas. Pero es tan simple como decir, hombre, estoy preguntando por el señor, por el doctor Semifro. Estoy preguntando qué me va a parecer, qué le parece a usted que yo le pregunte. Bueno, sería, ¿ves? Tú ya quieres hacer de psicoanalista. Muy bien, claro que sí, porque no se trata de no hay respuestas generales para todo el mundo. No hay dos vidas iguales, no hay dos imaginarios iguales, no hay una cosa que le haga bien a todos, ni en todo momento. No se trata de aconsejar, no se trata de dar respuestas, ¿no? Se trata de que el psicoanalizando se pueda autoconocer y autotransformar, que pueda construirse una vida que pueda vivir. Bueno, preguntas, a ver, ¿qué preguntas tenéis? Luego has dicho que la sexualidad del ser humano tiene dos etapas, la sexualidad infantil y luego la sexualidad adulta, pero también puede decirse que habría tres, porque está la sexualidad del adolescente también, ¿no? Bueno, es que ahí es donde nace la sexualidad adulta. Con la metamorfosis de la pubertad nace la genitalidad adulta, la sexualidad genital tal y como la conocemos, ¿no? Porque al principio, digamos que se van construyendo los agujeros del cuerpo, ¿no? Del niño, la boca, todos esos agujeros que nos ponen en relación y en contacto con el mundo, el interior y el exterior de uno, porque tampoco siempre hubo un yo, ni hubo una diferencia entre yo. La primera diferencia es yo, no yo, ¿no? En el niño. Luego entre interior, exterior. Pero eso es una construcción, todo se va construyendo en el ser humano. Desde cuando nace no sabe nada, es un cachorrito, no está preparado para nada, ¿no? Entonces, se va construyendo los orificios del goce, los agujeros, la boca, la primera sexualidad, la oral, todo está en la boca, todo es el chupeteo, ¿no? Y además se monta sobre una función vital, que es la alimentación, ¿no? Necesita alimentarse, eso sí, tiene hambre y llega la mamá y le da de comer. Y se va forjando ese agujero del goce sobre una necesidad, la alimentación, pero luego ves que el niño ya no solamente quiere chupar para alimentarse, también quiere chupar el chupete, se chupa el dedo, porque va conociendo el goce de la succión, primer goce, ¿no? Primero, esa sería la sexualidad oral, la fase oral de la constitución sexual. Después viene la fase anal, otro agujero del cuerpo, ¿no? Que diferencia interior y exterior. Y ahí se adquiere el control de esfínteres, ¿no? Retención, expulsión, retención, expulsión. De una parte de su propio cuerpo que el niño entrega al mundo. Es el primer regalo que el niño le da al mundo, su caquita. Claro. Por eso cuando se enfada con mamá, no hace caca. Es obstinación, ¿no? Y la fase oral no será que como la boca es tan sensible, pues quiere conocer las cosas, las texturas, que tiene más sensibilidad con la boca que con las manos. Digo yo, ¿no es eso? El niño quiere conocerlo todo. No quiere conocerlo todo, es claro, su periscopio. Si lo chupa, sabe un poquito más. Digo yo, que será por eso a lo mejor también. Es porque es su primer periscopio que tiene para conocer el mundo, la boca. Entonces, pero ahí nace su primer goce, el oral. Después el goce anal, ¿no? También con el control de esfínteres nace otra forma de goce que es sádica en ese momento. Es el goce sádico anal. Ya en la fase oral hay ya empieza a descubrirse o a producirse un primer goce sádico cuando le salen los dientes y destroza el alimento. Hace falta cierto sadismo. ¿Y el goce anal en qué se traduce? Que se queda uno muy a gusto cuando hace caquita, por ejemplo. Claro. Y también el niño va descubriendo ahí, depende de ¿no? Esa cosa de retener y luego cuando expulsa,
¿no? También conoce ciertas sensaciones voluptuosas, ¿no? De que después se queda muy a gustito. Pero con esa cosa del estreñimiento también hay un goce que se va desarrollando, ¿no? Y después va a haber un periodo de latencia. Bueno, en la etapa fálica, donde todo es fálico, todo tiene falo, y quien no lo tiene es que todavía no ha crecido o que se lo han cortado, como en el caso de la niña, porque es muy pequeñito el falo, todavía no hay diferencia sexual, todavía no hay vagina-pene, ¿no? Ellos ven que hay unos que tienen y otros que no tienen, o que es más chiquitito, ¿ves? Todavía no hay diferencia sexual. Y ahí empiezan a descubrir sus órganos genitales, que son masculinos en los dos casos, en el niño el pene y en la niña el clítoris, ¿no? Pero ya con los cuidados de la mamá y ellos empiezan a estimularse las zonas, empiezan la masturbación infantil, ¿no? Que las conductas masturbatorias están siempre en los niños, desde que son niños de pecho y chupeteo del pulgar es una conducta masturbatoria y después va a haber otras, ¿no? Pero después de la fase fálica va a venir un periodo de latencia. ¿Qué quiere decir? Que ahí es donde se reprime la sexualidad infantil, en el periodo de latencia. El niño, toda la sexualidad se va a poner en el saber, en el conocimiento. Se hacen pequeños científicos ahí. Empiezan a hacer lo simbólico, la matemática, no sé qué, la lengua. Se hacen pequeños científicos. Y después, en la adolescencia, es donde nace la sexualidad adulta. Hay una metamorfosis, la metamorfosis de la pubertad, y ahí los genitales se van a constituir ya como fuente principal de la sexualidad. En él sigue siendo el pene, como había sido antes del periodo de latencia, y en la mujer es un poco más complejo porque tiene que sumar al primer órgano erógeno, que era el clítoris masculino, ahora tiene que sumarle el nuevo órgano, nuevo agujero, que es la vagina. Pero la vagina no aparece y no se constituye hasta la adolescencia. Ni en ella, ni él tampoco sabe de la vagina. Ninguno de los dos saben de la función de la vagina, ni de la función del espermatozoide y el óvulo. Hasta ahí, hasta la metamorfosis de la pubertad. Y a partir de ahí, pues su sexualidad va a tener que ver con cómo ha reprimido la sexualidad infantil. Es decir, que realmente son muchos años. La constitución de la sexualidad humana lleva muchos años y tampoco termina nunca de constituirse porque hay fijaciones, hay regresiones a etapas anteriores. Y siempre vamos a saber de ello también por interpretación. Esto precisamente es en los sueños, por ejemplo, son una vía regia de acceso a lo inconsciente. Pero ahí se disminuye la censura, entonces se muestra lo inconsciente siempre deformado, siempre transformado, siempre hay desplazamiento y condensación, pero va a ser más fácil que en la vida despierta, ¿no? O que con los productos de la vida despierta. Hay lugares de acceso a lo inconsciente, que son los sueños, los lapsus, las equivocaciones, los síntomas, los tropiezos. Ahí es como si todos estuviéramos en un discurso lineal en nuestra vida, ¿no? El discurso de la conciencia, lo que creemos ser, lo que queremos saber, lo que queremos tener, ¿no? Y de repente viene algo y te hace cometer un fallo. Es un corte, una interrupción, un lapsus, ¿no? Ahí está el inconsciente. Ahí ha influido, ha actuado, ahí se ve el acto inconsciente, ¿no? En el lapsus. Hay que interpretarlo. Pero un lapsus como hablando, no entiendo. Bueno, dejamos aquí por hoy, ¿vale? Y continuamos el próximo día. El próximo martes, la última clase ya del curso. A ver qué nos depara.
Gracias. Nos vemos ahora con el siguiente curso. Chao.